voy a hablarles de los códices jordanos, ¿no? Es decir, de Jordania, porque es muy probable que ustedes encuentren que estos códices jordanos son el próximo ataque contra la historicidad del cristianismo. Los códices jordanos son un conjunto de placas de plomo escritas como un libro, ¿no? Como un códice. Justamente el códice es ese concepto del libro, ¿no? De una hoja recortada, rectangular o cuadrada, que se va volteando y que es, digamos, una alternativa a la otra forma de escritura antigua, que es la de el papiro, ¿no? Esos rollos que se iban enrollando por un lado, desenrollando por el otro lado para poder ir leyendo, ¿no? Entonces, estos códices eran cada hoja de plomo, ¿no? Con escritura en ellos y unidos por unos aros, por unas argollas. Y se llaman códices jordanos porque el 2012, como digo, fueron descubiertos en unas cuevas en Jordania, ¿no? Aquí las autoridades históricas de Jordania han dicho que ese códice jordano es falso, ¿no? Pero el 2012 aparecieron en Inglaterra diciendo que el texto era un texto muy importante que se remontaba a 2000 años atrás, o sea, justamente a la época del nacimiento del cristianismo, y eran en consecuencia un importante testimonio para conocer mejor, ¿no? Entre comillas, conocer mejor el cristianismo. Estas tablas de metal, ¿no? que estaban digamos, unidas por como digo, unas argollas, ¿no? Tuvieron una cierta popularidad en Inglaterra, ¿no? Y en el 2016 un par de profesores concluyeron en la Universidad de Surrey en Inglaterra que habían hecho una investigación de la historicidad de este documento y habían concluido que tenían evidencia muy fuerte, ¿no? Very strong evidence, ¿no? Habían concluido que sugería que estos textos se remontaban a 2000 años atrás, ¿no? Y claro, este descubrimiento coincidió mundialmente con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Recuerdan ustedes, noviembre de 2016, y en consecuencia fue uno de esos grandes descubrimientos que cuestionan el cristianismo, pero al que nadie le prestó atención porque todo el mundo estaba mirando a lo que había pasado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta ahora no existe ninguna traducción ni análisis académicos, o sea, realmente serios, de que hayan traducido estos textos, ¿no? Pero los que descubrieron y los que han comenzado a estudiar este texto dicen que Jesús y sus discípulos en realidad siguieron a una secta secreta que de alguna manera estaba relacionada con el templo que había construido el rey Salomón, o sea, 1000 años antes que Jesucristo, ¿no? Y que adoraban a un Dios que era masculino y femenino al mismo tiempo. Y por supuesto, una propuesta como esta no sería nueva en la época, digamos, de los comienzos del cristianismo, porque recuerden ustedes que ya desde el siglo II de la era cristiana y de que Jesucristo creara la Iglesia Católica, surgió esta colección de herejías conocidas como el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento o iniciación en el conocimiento, y que tenía todas estas teorías, una más descabellada de la otra, sobre quién era Jesús, de dónde venía,
¿no? Y como si era un ser semidivino intermedio, o sea, una cantidad enorme de locuras que después se han ido actualizando a lo largo de la historia, ¿no? Volvían a aparecer estas teorías. Y muchos de los supuestos evangelios alternativos, ¿no? El evangelio de Tomás, por ejemplo, han resultado siendo textos gnósticos, es decir, de esta corriente que tenía su propia filosofía y su propia ideología, o han terminado siendo simplemente estafas, ¿no? Como les conté tiempo atrás con el famoso evangelio de María Magdalena, ¿no? Que se sabe que fue completamente prefabricado por un estafador alemán en Estados Unidos, que terminó convenciendo a una biblista de Harvard que tenía esta profunda ideología feminista. Entonces se comió el anzuelo completo de este estafador alemán, simplemente porque este supuesto evangelio de María Magdalena reproducía las ideas que ella tenía, ¿no? Que María Magdalena en realidad se había casado con Jesús, y que María Magdalena había sido seleccionada como la gran primera discípula, y que en realidad el cristianismo y la creación del sacerdocio masculino fue una manipulación posterior, pero que originalmente Jesucristo quería sacerdotisas mujeres, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿por qué ustedes dicen, Alejandro, y por qué traes a colación este códice jordano, ¿no? Cuando este texto se descubrió en 2011, 2012, ¿no? Y luego, digamos, volvió a aparecer en el 2016, ¿no? Bueno, esto es porque hay un portal de cosas que se dedican un portal que se dedica a supuestamente cosas místicas, ¿no? O sea, así que les llaman, religiosas y místicas, ¿no? Y que mezcla, digamos, cosas religiosas, mágicas, esotéricas, y que se llama corespirit.com, ¿no? Yo no promuevo cosas que son, digamos, contrarias a la fe, pero acá digo el nombre para que sepan que existe, que no lo estoy inventando, y porque presenta cosas tan ridículas que digamos, cualquiera que los vea se va a convencer por sí mismo. Pero el hecho es que este portal, ahora el 2021, ha vuelto a sacar este tema como si fuera nuevo. Y por si acaso, esto que fue publicado a finales de enero, ¿no? Este artículo a finales de enero de 2021, está convencido de que existe, pues, una sabiduría antigua, ¿no? Anterior a la cristiana, ¿no? Y en consecuencia proponen, pues, cualquiera de estas teorías que cuestionen el nacimiento histórico del cristianismo, que es todos estos supuestos descubrimientos que ustedes escucharon anunciados alguna vez, ¿no? Los que estamos más tiempo, pues, en este mundo, y nos acordamos que siempre con ocasión de la Navidad o de la Pascua de Resurrección son clásicos estos pseudo descubrimitos que cuestionarían, entre comillas, la existencia real de Jesús, o que Jesús es como nos lo revelan los evangelios y la tradición, ¿no? El artículo publicado en este Core Spirit ha sido reproducido por varios medios seculares y ha tenido bastante tráfico. Esa es la razón por la que creo que vale la pena anticipar lo que vaya a aparecer en español, ¿no? Y resulta que este artículo en corespirit.com es un artículo que está hecho en base a las investigaciones, entre comillas, dobles y triples, ¿no? Así, imagínense mis deditos haciendo comillas, ya, pero estoy haciendo a 2000 por hora, ¿no? Por el investigador independiente, entre comillas, que se llama David Elkington, ¿no? Y David Elkington, cuando le preguntan, bueno, ¿cuáles son tus credenciales? David Elkington dice, no, por si acaso, yo reconozco que yo soy autodidacta, o sea que yo me he enseñado a mí mismo estas cosas, ¿no?
Y además dice, y nunca he reclamado que tengo calificaciones formales académicas. O sea, en otras palabras, el tipo es un amateur en el mejor de los casos, ¿no? Y un tipo que inventa en el peor, ¿no? Entonces, él dice, no, mis trabajos pues nunca han sido corroborados, digamos, en revistas académicas importantes, ¿no? Y sus simpatizantes, los simpatizantes de él, de David Elkington, el que dice que él ha descubierto que este es el mensaje de este códice jordano, son dos supuestos intelectuales. Uno de ellos, Philip Davis, que es conocido como profesor del Nuevo Testamento de los más sospechosos que hay, de los menos creíbles, ¿no? Y que tienen todas estas teorías de lo más, no solamente extrañas, sino que sin fundamento, ¿no? Sin fundamento bíblico, sin fundamento textual. Y la otra es Margaret Baker, que también se reconoce como investigadora independiente, entre comillas, es decir, que nunca ha formado parte de una institución seria que investigue las cosas, ¿no? El asunto es que estas personas han puesto sus textos ahí a disposición, pero, o sea, revistas importantes que ni siquiera son simpatizantes, digamos, de la ortodoxia católica o de la ortodoxia cristiana, ¿no? Dicen que este material es inadmisible, ¿no? De hecho, el editor de la Biblical Archaeological Review, esta es una revista de arqueología bíblica que acepta ensayos y artículos de investigadores amateurs, si quieren, ¿no? Es decir, que no han seguido educación formal, habitual, pero que realmente son expertos allí donde están, o sea, que ellos solos han estudiado arameo, han estudiado las lenguas antiguas, ¿no? Y que han hecho sus propias investigaciones bíblicas, sus propias comparaciones, y que son intelectualmente serios, ¿no? O sea, que el Biblical Archaeology Review no tiene digamos, un prejuicio academicista, que solamente si eres un doctorado en esto, en esta universidad, publican tus artículos. No, publican artículos también de no especialistas, pero los revisan recontra bien, o sea, buenos intelectuales los revisan muy bien para publicarlo. Bueno, resulta que el editor, Robert Cargill, dice, estos textos tienen dos características. Primero, son textos falsos, fake, y en segundo lugar, su contenido es nonsensical, o sea, simplemente no tienen sentido. Así que ya saben, ya están preparados para la próxima bomba antihistórica del cristianismo. Se llaman los códices jordanos y se están poniendo de moda. Que tengas un buen día.